Saludos a todos. En esta ocasión hablaremos de un tema breve, pero no por ello menos importante, y que es el que se refiere a los recursos improcedentes, infundados y sin materia. Únicamente en términos generales para distinguir cuáles son unos y cuáles son otros, en qué casos se utilizan estos tecnicismos para hablar sobre todo de las resoluciones que recaen a los recursos y que bueno, pues más adelante estaremos hablando de la procedencia de los mismos, pero que ahorita ya tengamos una noción de cuándo estos recursos serán declarados improcedentes, cuándo serán declarados infundados, cuándo se quedarán sin materia. En primer término, y por lo que hace al recurso improcedente, en términos generales, una improcedencia notoria de recursos se puede derivar del hecho de que el medio de impugnación no sea de los que se señalan en la ley para reparar el agravio, que sería el primer supuesto, es decir, que se encuentre fuera de los supuestos que la propia ley de amparo establece para la procedencia de algún recurso, o bien que aun cuando esté o se encuentre establecido por la ley, se interponga fuera de tiempo o se interponga de una manera distinta a la que la ley establece. Esos serían, por supuesto, las primeras razones, los primeros motivos por los cuales encontraríamos improcedente un recurso. También se puede pensar en la posibilidad de desechar un recurso por notoriamente carecer en el fondo de fundamento y esta carencia de fundamento sea evidente. Entonces, su inutilidad y que solo tiene como propósito obstaculizar el trámite del asunto, siempre y cuando esa situación sea patente y resulte incontrovertible. De hecho, así lo ha resuelto nuestro máximo tribunal, ya que si se hiciera lo contrario, es decir, legitimar el desechamiento del recurso por razones de fondo más o menos discutibles u opinables, esto llevaría finalmente a limitar la admisión de los recursos a los casos en los que de antemano se estimasen fundados, lo que vendría a contrariar el sistema legal que establece el procedimiento que se debe seguir para su tramitación y decisión. En la inteligencia de que el desechamiento válido de un recurso por razones de fondo exigiría el estudio exhaustivo de los argumentos planteados en el propio recurso, ya que lo contrario importaría una clara violación al derecho de audiencia. Eso es por lo que hace a los recursos improcedentes. Ahora, por lo que hace a los recursos infundados, es necesario que podamos distinguir por un lado los agravios fundados y por otro los agravios infundados, en el entendido de que un recurso infundado será aquel que contenga agravios infundados. Un agravio fundado debe tener al menos estas características: expresar la ley violada, mencionar la parte de la resolución en que se cometió la violación y demostrar por medio de razonamientos y citas de leyes o doctrinas, o en su caso jurisprudencia, en qué consiste la violación que se aduce. La Suprema Corte de Justicia ha definido a los agravios infundados como aquellos que no son fundados cuando en ellos no se concreta propiamente una violación respecto de algún precepto de la ley, como sucede, por ejemplo, cuando el quejoso dice en su demanda que se infringen determinados artículos de ciertas leyes, porque no obstante que esto se haya probado en la acción intentada, la sentencia reclamada resolvió lo contrario y valoró ilegalmente las pruebas para favorecer al demandado. Sin embargo, el quejoso no dice por qué se violaron las disposiciones legales a las cuales aduce, tampoco dice cuáles fueron las pruebas mal estimadas, y si además el concepto está formulado en una forma tan general que no puede obligar a la Corte de Justicia a examinar todo el proceso y a estudiar cada uno de los elementos de la acción que se deduce y de las excepciones que se opusieron, cuando el agraviado no precisa ni se refiere a ellas en particular, pretendiendo que el máximo tribunal haga una revisión íntegra del negocio. Esto no puede hacerse sin suplir la deficiencia de la queja, cuestión que ha manifestado nuestro máximo tribunal a través de la vía de la jurisprudencia. Así que si nosotros realizamos un análisis de estos elementos que hemos expuesto, se puede considerar que un agravio es infundado cuando las violaciones de la ley no perjudican los intereses del apelante o del quejoso, y tampoco se establece en qué pruebas estas
pudieron haber sido mal valoradas. A mayor abundamiento, el máximo tribunal ha sostenido que en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento o conclusiones no demostradas no puede considerarse un verdadero razonamiento y por ende debe calificarse como inoperante, sin que sea dable entrar a su estudio bajo el pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendiendo por este cualquiera que sea el método argumentativo, una exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, que además se debe deducir del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal. De lo contrario, es decir, si se analiza alguna aseveración que no satisface esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos que no fueron presentados por la parte quejosa, y esto se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que esta figura está vedada. De aquí podemos entonces deducir que en aquellos asuntos en los cuales opera la suplencia de la queja deficiente, esto sí se puede hacer, pero como bien sabemos, estos asuntos están limitados o están enunciados de manera limitativa y no será aplicable para todos los asuntos que se presentan ante el órgano. Bueno, entonces vamos a realizar esta distinción conceptual importante acerca de los agravios fundados, agravios infundados, agravios inoperantes y agravios insuficientes. Los agravios fundados son aquellos que expresan la ley violada, mencionan la parte de la sentencia o resolución que se recurre en donde se cometió la violación y demuestran por medio de razonamientos y citas de leyes o doctrinas en qué consiste la violación que alegan. En cambio, los agravios infundados son aquellos en los que las violaciones de la ley no perjudican los intereses del quejoso ni se establece en qué pruebas fueron mal valoradas. Es decir, el quejoso dice que ciertos elementos fueron mal valorados, pero no especifica cuáles elementos ni por qué razón. A diferencia de esto, los agravios inoperantes son aquellos que no señalan la parte de las consideraciones que la sentencia que reclama motivo de controversia o se limita a realizar meras afirmaciones, ya sean estas generales o imprecisas, sin sustento o sin fundamento. Y los agravios insuficientes, por su parte, no precisan argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la sentencia ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo. Se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. Entonces, a pesar de que son términos muy cercanos y también parecidos, pues como podemos ver, existe una importante distinción conceptual entre ellos. Bueno, por último, el recurso sin materia. En materia de juicio de amparo se declara sin materia el recurso de queja contra la omisión de la autoridad responsable de proveer cuando ésta al rendir su informe de que realizó las actuaciones pertinentes quedará sin materia de acuerdo con las tesis jurisprudenciales en la materia civil. Esto es solamente un ejemplo de una queja que se queda sin materia. Si el recurso de queja con base en el artículo 97, fracción 2, inciso A de la Ley de Amparo, se interpone contra la omisión de la autoridad responsable y ésta acredita que ya corrigió su estado de abstención al realizarse las actuaciones para que la demanda fuera turnada al tribunal, se debe declarar sin materia. En igual sentido, se resolvió en su momento por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues con este recurso en ambos medios se busca subsanar la omisión y obtener el fin buscado. De aquí podemos entonces colegir que un recurso se queda sin materia cuando ya no existe el motivo de la queja o el acto que con el mismo se pretende combatir, y esto puede suceder por un sinfín de motivos que no es dable enunciar. ¿Por qué no es dable enunciarlo? Pues porque pueden ser muchísimos los supuestos que se presenten y que en muchas ocasiones se van resolviendo por la vía de la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo,
Si al impugnar mediante un recurso de queja el desechamiento de plano de una demanda de amparo indirecto, debido a que ésta fue presentada fuera del plazo de 15 días, el quejoso reclama en sus agravios la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley de Amparo por vulnerar el derecho humano a la igualdad jurídica que se contiene en el artículo primero de la Constitución General, al no existir ninguna justificación para dar un trato diferenciado en el plazo para la presentación de la demanda contra los ataques a la libertad personal dentro del procedimiento respecto de los ocurridos fuera de este, por lo que se estimó inconstitucional que a los primeros la ley les conceda solo 15 días y a los segundos les permita reclamarse en cualquier tiempo. Estos fueron agravios que se formularon a partir de una negativa para y un trato diferenciado para la presentación de la demanda contra los ataques a la libertad personal. El criterio que el tribunal emitió al respecto dice que estos agravios son infundados porque del examen de compatibilidad del artículo 17 de la Ley de Amparo comparado con los artículos 103 y 107 constitucionales y además todavía en complementación con algunas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se advierte que se desatiendan disposiciones contenidas tanto en la Constitución General como en los estándares internacionales que se pretenden proteger por el solo hecho de estar prevista la temporalidad en la que se debe promover el juicio de amparo. Estas porciones normativas no son incompatibles porque los estándares que establecen la Constitución y los instrumentos internacionales, al prever la temporalidad, no contravienen preceptos de la Constitución. Entonces se considera en consecuencia que los agravios que la parte presentó por este motivo resultaron infundados. Esto es solamente un ejemplo de los muchos que pudiéramos mencionar acerca de los criterios que ha emitido el máximo tribunal cuando se emiten o formulan agravios que resultan infundados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro caso en el cual se encontraron violaciones o se alegaban violaciones procesales en la audiencia incidental, precisamente en el fallo cuando este fue revocado por sentencia definitiva. Estamos hablando de un criterio, una tesis aislada de la materia penal que expone algunos motivos de disenso para hacer valer violaciones procesales en la audiencia incidental cuando el fallo fue revocado por sentencia definitiva. Y el razonamiento que expone esta tesis es que si se parte de que la audiencia incidental goza de características similares a las de la constitucional, se tiene que en aquella rigen los principios de indivisibilidad o unidad procesal, conforme a los cuales la audiencia incidental constituye un solo acto procesal que se debe abrir, sustanciar y concluir en un único momento, sin la posibilidad de escindirla. Entonces, si los agravios van en el sentido de que hubo una violación procesal por no escindir la audiencia, pues ahí tenemos que estos agravios resultaron infundados y que por tanto lo fallado en la audiencia incidental en donde se les negó que ésta se escindiera y reponer el procedimiento queda sin valor y sin efectos. Si ustedes revisan criterios jurisprudenciales acerca de agravios infundados, recursos sin materia, agravios improcedentes, encontrarán muchos y muy diversos criterios que ha emitido nuestro tribunal justamente para determinar cuándo resultan, como lo acabo de mencionar, infundados, cuando el recurso se queda sin materia, lo cual de hecho es más común encontrar en el recurso de queja, de acuerdo con lo que también más adelante podremos analizar, y cuando los agravios han sido infundados por no ser acordes con lo dispuesto por la propia ley
dentro del procedimiento en el cual el quejoso ha considerado que esto se vulnera, ¿no? Y por eso les decía que, bueno, pues no sería tan sencillo, de hecho, no es posible porque son tantos los supuestos que se pueden presentar que sería muy difícil hacer o enlistar todos aquellos casos en los cuales el resulta, perdón, a la luz del análisis jurídico infundado o resulta, perdón, improcedente. Pero bueno, ya mencionamos cuáles son las generalidades y con esto terminamos esta exposición. Me despido de ustedes agradeciendo su atención.